hecho la más común es la denominada siciliana abierta, la línea principal, E4, C5, caballo F3, seguido de D4. Claro que aquí las negras pueden jugar con D6, con E6, con caballo C6, puedes verlo en nuestro vídeo anterior, en nuestro vídeo de la semana pasada, pero la cuestión es que las líneas abiertas son jugando D4. Son líneas donde el juego se abre bastante, donde la lucha central se crea desde el primer momento, donde ambos bandos van a tratar de desarrollar rápidamente. Existen algunos planes interesantes con blancas buscando enroques largos, desarrollando primero el flanco de dama, o también muchas veces las blancas pueden jugar posiciones muy tranquilas, con alfil E2 y enroque corto relativamente pronto. Bueno, esta es la variante principal, lo que se conoce como siciliana abierta. Luego también, jugando caballo F3 de segunda jugada, podemos entrar, si nos juegan caballo C6, en las líneas con alfil B5, que se conoce como ataque Rosolimo, que precisamente Caruana empleó sin demasiado éxito en el Campeonato del Mundo frente a Magnus Carlsen. La idea suele ser cambiar el alfil por el caballo y deteriorar la estructura de peones de las negras. También es cierto que el negro podría jugar D6 en vez de caballo C6, y ahí también las líneas con alfil B5 y cambiando el alfil por el otro alfil si juegan D7 son bastante interesantes. Incluso a veces el blanco puede jugar C4 muy pronto y entrar en una estructura Maroczy. Bueno, vamos con la tercera propuesta. Para enfrentarnos a la defensa siciliana, ahora eligiendo la jugada caballo C3. Todavía esa jugada caballo C3 nos puede llevar a diferentes planteamientos, pero os quería hablar de la siciliana cerrada, jugando G3. La idea de la blanca es jugar con alfil G2, con D3, y luego ya muchas veces el blanco, que normalmente eso sí va a enrocar corto, puede elegir entre jugar con alfil E3 y dama D2, que le gusta a alguno, o lo que suele ser lo más habitual, con esquemas con F4, el caballo por F3 y enroque corto. Son posiciones donde el blanco acaba jugando en el sector donde tiene la ventaja de espacio, que es el flanco de rey, muchas veces avanzando los peones. Por ejemplo, un típico desarrollo podría ser así. Esto es muy característico. La blanca juega en F4, el caballo por F3, enroque y enroque. Y las blancas normalmente tienen ideas de H3, G4 y jugar en el flanco de rey. Por supuesto, hay muchas maneras diferentes de jugar, pero es muy interesante esta siciliana cerrada. Luego también podemos jugar contra la siciliana, la variante Grand Prix. Esta es una de las más agresivas, también con caballo C3, pero sin jugar G3. El alfil normalmente viene a C4. Hay alguna línea interesante donde viene primero a B5 y si te juegan alfil de 7 a C4, pero básicamente la variante Grand Prix se caracteriza por esos dos peones en E4 y en F4. El desarrollo suele ser el caballo por F3 y los dos caballos, uno en C3 y otro en F3, peones en E4 y en F4 y el alfil por C4, que va a ser un desarrollo muy agresivo ya que apunta a F7 desde el principio. Normalmente ambos bandos enrocan corto y aquí las blancas tienen algunas ideas de ataque, especialmente con el paso de la dama hacia el flanco de rey, jugando dama E1 y H4, que puede ser seguido de F5, y la incorporación del alfil al ataque. Esta es la variante Grand Prix, una línea muy interesante y muy agresiva con blancas. Menos conocido es este caballo E2 en la segunda jugada. Hay que decir que esto que se conoce como la variante Keres es una jugada que muchas veces puede transponer a variantes de la siciliana abierta normales. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si el blanco juega caballo C6, si el negro juega caballo C6, las blancas podrían hacer D4 y al final hemos llegado a una posición de la siciliana abierta de la primera línea que recomendaba. ¿Qué sutileza puede tener la jugada caballo E2? Pues bien, con caballo E2, las blancas se reservan la posibilidad de jugar de otra manera, básicamente sin jugar D4 en la siguiente jugada. Y, por ejemplo, a muchos les gusta tras D6 jugar G3, caballo D6, alfil G2, y algunos diréis, bueno, pero esto es una especie de siciliana cerrada.
Si el blanco jugara con caballo C3 se llegaría a una siciliana cerrada, es cierto, pero muchas veces el blanco tiene la idea de jugar con C3 y D4. Una manera muy original, muy interesante de desarrollar el flanco del rey como si fuera una siciliana cerrada, pero insisto, bueno, en la siciliana cerrada el caballo puede venir por E2 o por F3, pero como si fuera una siciliana cerrada con el caballo en E2, pero sin tener un caballo en C3, lo que nos permite precisamente realizar esa jugada C3 que sirve de apoyo para tratar de dominar el centro en la jugada siguiente con D4. No es muy conocido, no se practica demasiado y sin embargo es una línea bastante interesante. La pin de la defensa siciliana también lo es. La variante a la pin es jugar C3 directamente, sin G3, ni caballo E2, ni nada parecido. La verdad es que yo la he jugado, es una de mis variantes favoritas, la he jugado con mucha frecuencia. Y la idea de la jugada C3 es absolutamente cristalina. Las blancas quieren jugar con D4 y apoderarse del centro, es decir, formar un centro de peones, puesto que en la mayoría de los casos, cuando el blanco juega caballo F3 y en la siguiente jugada D4 se producen cambios, pero al final es el caballo el que viene a D4, con la jugada C3, las blancas lo que quieren es jugar D4, pero que en D4 quede un peón, uno en D4 y otro en E4. Así que, lógicamente, es una línea con una base estratégica bastante lógica. Claro, en la mayoría de los casos las negras suelen atacar inmediatamente el centro para que las blancas no tengan manos libres para llevar a cabo su plan y jugar de 4. Así que caballo F6 atacando el peón de 4, donde normalmente el blanco hace 5 y el caballo viene a D5. Esto es un poquito mejor que la alequín para las negras, puesto que ya se han intercalado con respecto a la defensa alequín las jugadas C3 y C5, que puede ser es un poquito mejor, ¿no?, que un alequín. Pero bueno, tiene sentido para no dejar que el blanco forme el centro de peones directamente. También de 5. Muchas veces estas posiciones sí que llevan a posiciones de peón aislado. En algún momento el negro cambian de 4, muchas veces incluso porque el blanco hace alfil E3 amenazando cambiar y bueno, se llegan muchas veces a posiciones de peón aislado. Yo por ejemplo la he jugado con mucha frecuencia porque a mí me gustan particularmente y las he estudiado bastante las posiciones donde juega uno con peón de dama aislado. Así que si te gustan esas posiciones, la variante a la pin puede ser una buena alternativa. También vamos a recomendar para los jugadores más agresivos el gambito morra. El gambito morra es un D4 directo y una vez que te capturan ese peón, jugar C3. La idea de las blancas es desarrollar muy rápido. Una vez que te capturan, retomas en C3 y ahora el blanco va a jugar con un caballito en F3, el alfil en C4 apuntando a F7, siempre agresivo. El blanco va a enrocar corto, va a llevar la dama a E2 y normalmente, bueno, tienen un juego muy activo. Los jugadores valientes, los jugadores que buscan una línea donde tratar de atacar muy directamente la defensa siciliana de las negras, pueden encontrar en el gambito morra una opción bastante interesante. Por supuesto, el negro no tiene por qué aceptarlo, podría jugar de 3 en esta posición sin aceptar el gambito, o podría jugar incluso caballo F6, que normalmente transpone a posiciones de la pin que hemos visto antes. Después de 5 y caballo de 5, por ejemplo, estaríamos en una posición de la alapín que mencionábamos antes contra la defensa siciliana. Valientes, muy valientes, que hayan ganado ya un torneo internacional de valentía, pues la jugada B4, el gambito del ala, donde el blanco sacrifica un peón directamente, un peón lateral, para ocupar el centro con D4. Es decir, esto, bueno, se puede seguir con D4, evidentemente ya ocupando el centro, o algunos jugadores prefieren seguir incluso con A3, entregando el peón así en un plan gambito volga, ¿no?, para tratar de desarrollar lo antes posible. Es una manera de buscar un desarrollo original, buscando primero el desarrollo del flanco de dama, situar un alfil en B2 y sin definir, y esta es una cuestión interesante, el desarrollo en el flanco de rey.
lo que tiene ciertas ventajas, porque en algunos casos incluso el blanco puede jugar F4. Por ejemplo, resulta simpática la línea caballo C6, alfil B2, donde las negras quieren jugar con E5 muy rápido para tratar de cortarle la diagonal y luego vienen a defender con D6, incluso a veces tratan de situar su alfil también en fianchetto para oponerse a la fuerza que emerge del fianchetto de B2. Pero en estas posiciones es muy interesante para la blanca en algún momento jugar F4 y llevar la partida a derroteros más propios de un gambito de rey que de una defensa siciliana. Así que una línea donde el blanco todavía no define. También es interesante que el blanco puede acabar jugando caballo F3 y D4 y llegar a posiciones que podrían ser del estilo de la siciliana abierta, pero con ese alfil desarrollado por fianchetto. Por último, quizá la más sorprendente y menos conocida de las recomendaciones que vamos a hacer en este vídeo es la jugada caballo A3 frente a la defensa siciliana. Lógicamente es una jugada un tanto extravagante por parte de las blancas, pero el desarrollo lateral del caballo puede tener cierta lógica, sobre todo en algunas posiciones donde el blanco va a jugar con C3 y D4, posiciones tipo alapín, donde tal vez a veces ese caballo se recicla por la casilla C4, o incluso si se juega C3 y se quiere apoyar el avance de 4 en algunas líneas posteriormente, acaba maniobrando hacia C2. Sin duda es una jugada sorprendente, pero es una jugada que para poner en práctica en partidas muy de cuando en cuando